Muy bien, y continuando entonces con nuestro programa, con más vida sustentable en este programa de conservación que quisimos dedicar en base al Día Nacional del Guía Turístico y del Ecoturismo, estamos también en compañía de Aníbal Parera. Él es biólogo y escritor. Es un placer para nosotros recibirlo y poder así contar un poco con todo su conocimiento y experiencia en el desarrollo de estas temáticas. Así que Aníbal, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer de estar aquí con ustedes y bueno, conocer este estudio y este programa tan acertado en cuanto a la temática. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Para nosotros es realmente un placer tenerte acá hoy. Y que bueno, empezando un poquito hablando de biodiversidad, hablando principalmente, por ejemplo, de los esteros, que es uno de los grandes lugares de naturaleza que tenemos aquí en Corrientes. ¿Qué nos podés comentar un poquito de toda lo que tiene que ver con la incorporación de las especies, la búsqueda de completar la cadena de especies de biodiversidad en estos espacios? Mira, los esteros de Liberá son uno de los grandes escenarios de la vida silvestre en la Argentina, un show de fauna. Yo lo compararía en nuestro país con muy pocos otros lugares que tienen semejante grandilocuencia en cuanto a lo impactante de la fauna y esa demostración de una biodiversidad palpitante, vivificante, en presencia directa con la gente, digamos. Y por ejemplo te diría, tal vez Península de Valdés en el Chubut y esteros de Liberá sean las dos puntas de iceberg de la biodiversidad en Argentina en ese aspecto. Ahora, coincide con que Corrientes fue una provincia habitada muy tempranamente por el hombre. Mucha gente no lo sabe esto, cree que es una provincia completamente salvaje. Yo te diría muy bien conservada Corrientes, pero al mismo tiempo históricamente habitada y dedicada a la ganadería, lo cual ha tenido sus impactos. Y entre ellos la desaparición de los grandes mamíferos, los grandes mamíferos, sobre todo los más, ¿cómo decirte?, molestos, como el yaguareté, que cada tanto tenía algún tipo de incursión por los corrales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay especies que han desaparecido. Y si bien el escenario natural de los esteros está bien conservado desde hace ya unos cuantos años, gracias a una iniciativa de la provincia de Corrientes de los 80, que creó la mayor área natural protegida del país en su momento, esta situación de algunas especies faltantes, piezas del rompecabezas que no estaban, es como que se nos iba yendo, digamos, ¿no? Hasta que aparece recientemente una iniciativa muy poderosa, muy fuerte y muy bienvenida, que tiene un nombre raro, que es rewilding, que quiere decir volver a hacer salvaje algunas especies que a veces provienen de zoológicos, digamos, porque hay que armarlo de vuelta al rompecabezas. Así que está muy, muy bien que se haga esto. Sí, la verdad es que está bueno toda esta contextualización que le acercaba a la gente para que comprendamos, no solamente a veces escuchamos de la incorporación de un nuevo ejemplar, pero no tenemos como esta mirada general de cómo llegamos a eso, ¿no? Cómo es que se planteó este panorama en el cual estamos hoy, teniendo que traer especies que estaban en cautiverio, que quizás, o sea, es más, nacieron en cautiverio, que nunca fueron silvestres, y llevándolas a ese punto. Entonces es importante que cuentes esto para que las personas lo sepan también. Y de ahí llevarte un poquito también a otra especie que es la nutria gigante, que hasta hace poquito también no teníamos ejemplares en Argentina. Vos nos podrás contar un poquito mejor de eso. Sí, justamente sobre esa especie, la verdad es que tengo una historia personal y de vida, porque cuando me recibía como biólogo hace 30 años, mi tema era la nutria gigante, era descubrir qué pasaba con esta especie impresionante de nuestra fauna, un mustélido, un carnívoro, silvestre de gran tamaño, 1,80 m, para que la gente se dé cuenta, un animal del largo tuyo más o menos, que habita los ríos del Amazonas y del Pantanal en Sudamérica, que es una especie muy evolucionada en el comportamiento, gregaria, diurna, ruidosa, muy llamativa realmente, pero que no se la veía en Argentina desde hacía años. Había relatos de la provincia de Misiones y de Corrientes
Misiones y Corrientes. Entonces yo me dediqué a ver qué pasaba que no se la veía más. Y durante 4 años, temporada tras temporada, visitamos lugares, así como Kini con las lagunas de altura en Santa Cruz, llegábamos a los cuerpos de agua, pero en este caso con la nutria gigante llegamos tarde, ya no estaba. Entonces yo suelo decir que a mí me tocó firmar el acta de defunción de la especie en Argentina, porque años más tarde mi publicación decía, fue desapareciendo hace 30, 40, 60 años de cada uno de los cursos de agua. Y una anécdota que tengo es que visitando la colección de mastozoología del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires, en el año 87, abro un cajón donde el rótulo decía lobo gargantilla, que es el nombre que se usa en Argentina para la nutria gigante, y abro el cajón y me encuentro con 3 pieles de los poquísimos ejemplares que existían en Argentina en las colecciones, y eran 3 crías, 3 cachorros, de los últimos 3 de los que hayamos tenido noticias, que nacieron en territorio argentino salvajes, de un arroyo, el Uruguay, el falso Uruguay en Misiones, y que fueron colectados para la ciencia en un acto de inconsciencia, porque nadie lo hizo a propósito, fueron naturalistas los que hicieron eso en el año 40 y pico. Y bueno, y hoy tenemos la noticia, ahora por estos días, de que hay otros 3 cachorros de la misma especie, pero que nacieron en el Iberá y están vivos, y esperemos que, yo digo en broma, le prendo una vela al Gauchito Gil, ahí cerca de mi casa en Mercedes, para que prosperen, porque son la esperanza de la posible el retorno de la nutria gigante a la Argentina y en el Iberá, ¿no? La importancia también, de ahí estamos viendo las imágenes, eso fue también hace poquito, la aparición de una nutria en el río Bermejo, justamente este ejemplar no tiene que ver con lo que vos mencionabas, que se encuentran en los esteros. Este ejemplar, a que se denominó Teuco, Teuco es el nombre del río Bermejo también, ¿no? Bermejo o Teuco. Este ejemplar fue una entera sorpresa, a mí me mantiene en vilo ya hace varias semanas, apareció de la nada, vino solito, y lo que no sabemos, y nadie sabe, es su procedencia, si es que es un animal que sobrevive de una población que permaneció oculta y en algún sitio recóndito, en los numerosos madrejones que va dejando el río Bermejo en su migración. Los ríos chaqueños son ríos que migran, o si por el contrario es un ejemplar en modo turista que tiene que haber viajado 1000 kilómetros desde el sitio donde más cercanamente habita la especie. Así que no lo sabemos y estamos día a día esperando que vuelva a aparecer, porque apareció un día y desapareció. Y se lo está siguiendo, se lo está tratando de encontrar, no exento de la preocupación de lo que pueda pasar fuera del Parque Nacional, el Impenetrable, ¿no? Porque hay cazadores, y esta especie absolutamente llamativa, distinta de su primo cercano, el lobito de río, que vive en toda nuestra región, parecida pero mucho más grande, esta es visible, se muestra, grita, no tiene miedo al hombre. No tiene miedo. Es más, el hombre le tiene miedo a ella, porque como anda en banda, en grupos, 8, 9, 10 juntos, y son curiosos, muchas personas han creído que los animales estos los atacaban. Y bueno, el resultado no te lo cuento, ¿no? Arma en mano en el pasado fueron carnicerías. Claro. No, y bueno, la importancia entonces de esto, ¿no? De empezar a ver que estamos con ciertas esperanzas, así que vamos a seguir atentos también a ver qué pasa y bueno, y el trabajo que vienen realizando también en los esteros con estas crías que vos comentabas, que esperemos sean el futuro nuevamente de la especie en estos territorios. Y desde ahí también quería conectar un poquito con lo que mencionabas antes de la ganadería, de el impacto que generó el desarrollo de esa industria o esa economía en nuestra provincia, y también invitarte a hablar un poquito de otras opciones que existen dentro de ese marco de la ganadería. Mirá, es una excelente iniciativa y pregunta la que me haces, porque hace unos años hemos
descubierto, hemos revisado la situación de la ganadería en la región de las Pampas de Sudamérica, que comprende a Uruguay, el sur de Brasil, un pequeño sector del Paraguay y buena parte de la Argentina, incluyendo a Corrientes, para darnos cuenta de que la actividad ganadera de campo natural, extensiva, de cría, en algunos casos de engorde también, pero a campo natural, es decir, aprovechando el ensamble botánico que proponen las Pampas como escenario natural y no implantado, cultivado, sino lo que llueve y surge de la tierra, del suelo en forma natural, esa ganadería que es preponderante en muchas provincias de nuestro país y en esta región, se ha convertido, sin saberlo y sin quererlo, en una instancia importante de defensa del medio ambiente. Es una forma de valorizar al campo natural, de hacer que tenga un significado económico, y cuando hay felicidad en el productor ganadero, vacas gordas, buena producción de ternero y escenario de pastizal natural en buena condición, se retrasa, se demora, se apereza de alguna manera el reemplazo de esos pastizales por otro tipo de escenarios, como los cultivos de forestación, la soja, la agricultura. Entonces, ese vigor que puede tener la ganadería de campo natural y que los conservacionistas hemos empezado a aprender a alentar, a auspiciar e incluso a certificar con sello de calidad para que esas carnes tengan una preferencia, un mejor precio, un mejor atributo para el público en Europa, en Estados Unidos o en el mercado local de Carrefour, por ejemplo, que ya tiene una góndola con el sello de la Alianza del Pastizal, que es la iniciativa a la que me refería, es la que propone que ganaderos y conservacionistas hayan encontrado un ámbito de sociedad de ganar-ganar, que permite que se conserve el medio ambiente y las especies en peligro de extinción, sobre todo muchas aves migratorias a los pastizales, gracias al bien llevado ejercicio de la ganadería de campo natural, o como llamamos nosotros, ganadería sustentable. Sí, la verdad que es importante porque en estos tiempos donde empezamos a plantearnos cómo veníamos realizando las cosas hasta este momento y empezar a buscar alternativas para realizarlo de una manera distinta, volver a eso, al campo natural, a respetar también los tiempos que tienen esos ecosistemas, como dice, bueno, carne de pastizal o también carne de vaca feliz, se le dice muchas veces, es importante porque respeta muchos procesos, como vos bien decías, no solamente desde la mirada de la ganadería, sino para muchas otras especies. Así que desde ya agradecerte también que nos hayas contado un poquito sobre este tema. Y también, ya que tenemos acá enfrente, queríamos que nos cuentes brevemente un poquito de tus libros, de estos libros de los mamíferos de Argentina y también de Estancias de Corrientes. Bueno, esto es parte de una producción literaria que ya lleva unos años. El libro de mamíferos fue un libro que hicimos con Francisco Erice, recientemente desaparecido, amigo de la naturaleza argentina, un hombre de gran trayectoria. Hemos hecho este libro para la editorial de Ateneo en el año 2002, hemos obtenido el premio Conservar el Futuro con este libro y recientemente hemos podido actualizarlo en la segunda edición 2018, con 600 fotografías y el aporte de un equipo de personas impresionantes. Un libro que a mí me ha dado una pista y una cantidad de satisfacciones enorme. Y en cuanto a Estancias de Corrientes, es el libro de cabecera, digamos, la punta de lanza de la colección de libros sobre las provincias de la Argentina que vengo desarrollando en los últimos años y que el último de ellos fue Catamarca, Fortaleza de Altura, pero ya hemos hecho Formosa, Neuquén, y en este momento es mi vida, digamos, no trato pandemia de por medio y con todos los cuidados del caso, pero bueno, el plan es seguir sacando un tomo de provincia cada año en la medida de lo posible, ¿no? Bien, bueno, hermoso proyecto y vamos a seguir disfrutando de cada uno de los tomos que vayan saliendo, así que ahora nos vamos a una breve tanda y ya seguimos con más Aníbal Parera en Vida Sustentable.